Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Romper el techo de cristal es también hablar de fertilidad, un espacio liderado por Book y en colaboración con Instituto Ingenes. Vamos a dar unos minutitos más para que se terminen de conectar y comenzamos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Vamos a dar unos 2 minutitos más y comenzamos. Antes de comenzar y mientras se conectan más personas, los invito a unirse a nuestra comunidad de WhatsApp y a nuestro newsletter que pueden ver aquí en pantalla, donde compartiremos contenido sobre buenas prácticas de recursos humanos, eventos, vacantes, actualizaciones de ley y muchas buenas prácticas para seguir construyendo lugares de trabajo más felices. Bienvenidos a todos y comenzamos en un minutito más. Bueno, pues ahora sí me presento rápidamente. Mi nombre es Paulina Romero, soy Brand Manager en Book México y voy a estar con ustedes acompañándolos el día de hoy. Antes de presentarles a las super speakers que tenemos hoy para este webinar, les voy a contar brevemente qué es Book para aquellos que no nos conozcan. Book nace en Chile en 2017 con un propósito muy claro, hacer de las empresas un lugar más feliz. Hoy con esa misma esencia trabajamos día a día para hacer la mejor plataforma integral de gestión de personas en Latinoamérica, ayudando a las organizaciones a construir entornos laborales más humanos. Desde entonces hemos ido creciendo en la región, llegando hacia Colombia en 2019, a Perú en 2020, a México en 2022 y a Brasil el año pasado. Durante este tiempo hemos vivido hitos muy relevantes, entre ellos la expansión de nuestras soluciones, más de 2 millones de colaboradores gestionados a través de nuestra plataforma, más de 9.500 empresas que hoy confían en nosotros en estos 5 países y ahora casi 2.000 bookers con el mismo propósito en común. Como les comentaba, Book es un software integral de recursos humanos que integra toda la información en una sola plataforma, en un mismo lugar. Nuestras soluciones se agrupan en tres diferentes pilares que pueden ver aquí en pantalla: administración, desarrollo organizacional y beneficios. Y también podrán ver en cada uno de estos pilares los módulos que conforman nuestra plataforma como tal, pensados para simplificar procesos. Y bueno, la verdad es que no los quiero entretener mucho aquí. Con mucho gusto pueden buscarnos en nuestras redes sociales para agendar una demo con nuestro equipo comercial si les interesa conocer un poco más de nuestra gran plataforma. Pero para entrar en tema, me gustaría presentar a las speakers, no sin antes comentarles que me emociona mucho el tema el que estamos por hablar el día de hoy. Quiero abrir una conversación que durante mucho tiempo creo que se ha visto como algo personal, pero que tiene sin duda un impacto muy relevante en el mundo laboral, que es justo esta relación que existe entre la fertilidad y la carrera profesional de las mujeres.
Hoy miles de mujeres están tomando estas decisiones en silencio, impactando su bienestar, su crecimiento y su permanencia en las organizaciones. Y esto creo que nos lleva a una pregunta súper clave y es, ¿qué están haciendo las empresas para acompañar estos procesos tan importantes de las mujeres en este mundo laboral o en este contexto organizacional? Y para profundizar en este tema, hoy tenemos un panel con perspectivas clave. Por un lado, nos acompaña Jacinta Girardi, Research Lead en Book, con más de 6 años de experiencia en investigación sobre tendencias laborales y cultura organizacional en Latinoamérica. Y también, por otro lado, nos acompaña la doctora Dinora Hernández, directora de terapias avanzadas en el Instituto Ingenes, especialista en medicina reproductiva y terapias innovadoras basadas en biotecnología. Bienvenidas a las dos, gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, antes de pasarle la palabra a Hasi, les comento un poco la dinámica. Vamos a iniciar con Hasi, quien nos compartirá algunos insights clave de cómo está actualmente el mundo laboral en este sentido y el desarrollo de las mujeres, tomando en cuenta estos procesos como lo es la maternidad. Y después pasaremos a una sección de mitos y realidades con la doctora Dinora y cerraremos con una pregunta para ambas. Así que bueno, sin más preámbulo, los invito a aprovechar este espacio al máximo, a tomar notas, a participar y a dejar sus preguntas en el chat porque si tenemos un tiempo vamos a poder contestarlas. Así que bueno, les doy la palabra a Hasi y bienvenidos a todos los que están conectados. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por el espacio para hablar de estos temas que, como tú muy bien decías, son temas personales, pero que vamos a ver, tienen data que nos muestran que es una experiencia compartida también la maternidad en el trabajo y por eso también iniciamos este webinar con esta primera sección de datos. Así que vamos con eso. Ahí sí. Lo que les venimos a presentar hoy son datos de nuestro estudio de radiografía de las mujeres en el trabajo 2026. Este es un estudio que acaba de salir en marzo. Les vamos a dejar al final de esta presentación el QR para que lo puedan descargar. Es un estudio que ya cuenta con 4 ediciones. La primera fue en 2023. Lo hemos estado publicando todos los años y todos los años también abarcando distintos temas. Comenzamos en 2023 con una radiografía mucho más general de lo que es la experiencia de las mujeres en el trabajo y a qué barreras nos enfrentamos. Y este año en específico y el 2025 hemos puesto foco en distintos grupos que enfrentan estas barreras. En 2025 pusimos especial foco en la maternidad, en los distintos perfiles de mujeres que tenemos en los lugares de trabajo y cómo sus barreras y sus brechas son distintas. Tenemos distintos problemas como mujeres dependiendo de la etapa en la que estemos en nuestra vida. Y este año 2026 con un foco en las brechas salariales y en la capacitación, así que también estarán muy invitados a ver esos datos. Y hoy nos focalizaremos más en lo que vimos en el estudio 2025 relacionado con maternidad. Entonces, desde que hicimos este estudio, como bien les comentaba, el objetivo ha sido visibilizar la realidad laboral de las mujeres en base a datos y evidencia. Y sin darle más introducción, queremos hablar sobre el estudio 2025, aportando con algunos datos que tenemos de este año. Entonces, lo primero que nosotros vimos en este estudio es que nos basamos en focos de 3 grupos distintos. Primero, hicimos una encuesta que es Work in Progress. Es una encuesta que en 2025 se aplicó a más de 5.700 personas y en 2026 a más de 6.700. Esto en Chile, Colombia, Perú y México. Y solamente de México tenemos más de 1.500 personas encuestadas. Usamos datos administrativos también de la plataforma de Book y además hicimos entrevistas a distintos expertos y a distintos perfiles de mujeres para que nos pudieran contar de primera fuente cuáles son las barreras que tienen en sus lugares de trabajo. Y con esto, con esta data, que como les contamos son 3 fuentes de información, quisimos traerles el día de hoy 5 insights para que podamos reflexionar sobre maternidad y trabajo. El primero de ellos que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con los cuidados. La brecha salarial se amplifica en la maternidad. Esto ha sido un tema profundamente estudiado en la literatura, no solamente por Book. Y lo que hemos podido ver en base a los datos de Book de más de 1 millón de trabajadores es que las brechas salariales aumentan a medida que las personas tienen hijos. Entonces, lo que vemos en este gráfico
es que, por ejemplo, los hombres con hijos ganan un 23% más, 23,7, que las mujeres que tienen hijos. Y acá vemos también la diferencia en dólares, o sea, puede ser una diferencia de más de $300 entre quienes tienen hijos. En cambio, entre quienes no tienen hijos, esta brecha salarial entre hombres y mujeres es un poco más acostada, vemos en esta línea, ¿cierto? No es una brecha tan amplia como lo vemos arriba entre quienes tienen hijos y desciende a un 15,9%. Y más allá de las brechas salariales, que es el dato más impresionante, es el dato más concreto, ¿cierto? Para darnos cuenta de los desafíos que quienes son madres enfrentan en el trabajo, también existe una gran diferencia en cómo se perciben esas brechas. Nuestro dato lo muestra, la brecha existe, ¿cierto? Lo veíamos, era este 23% entre quienes son padres y madres. Sin embargo, es percibida de distintas formas. ¿Qué es lo que hicimos en Work in Progress? Le fuimos a preguntar a las personas si es que existían brechas salariales dentro de su organización o no. Y aquí el dato nos sorprendió bastante. El 70% de los hombres que encuestamos dice que no cree que existan brechas salariales en su organización. Ahora, si hacemos un zoom y vamos a ver cómo es esto, dependiendo de si tienen o no tienen hijos, nos damos cuenta que esta brecha se agranda. Un 73% de los hombres con hijos cree que no hay brechas salariales en su organización versus un 54% de las mujeres. Y este dato también es muy llamativo porque justamente en la realidad nos muestra que es al revés. Es justamente entre quienes tienen hijos donde esta brecha salarial es mayor y por lo tanto uno podría esperar que quienes son padres se den cuenta de esa diferencia salarial en mayor medida que quienes no tienen hijos, ¿cierto? Sin embargo, la realidad es justamente la inversa. Por eso también este dato es muy interesante. Ahora, a lo largo de estos años, nos hemos tratado de explicar qué es lo que ocurre y por qué se da esta brecha salarial. Y para esto, Work in Progress, le hemos preguntado a las personas también si es que han pedido ascenso, si es que no, cómo se han sentido al respecto y cómo ven también sus posibilidades de ascenso dentro de sus trabajos. Y quisimos traer una frase acá que nos dijo una de las expertas que entrevistamos en materia de género y nos dijo lo siguiente: a algunas mujeres no las contratan por falta de experiencia y son jóvenes, mientras que las mujeres de etapa reproductiva no pueden acceder a puestos de toma de decisión porque están en el cuidado de la crianza de los niños. Lo que aquí nos trataba de ilustrar Alba tiene que ver con que las mujeres a lo largo de nuestra vida laboral siempre nos estamos encontrando con distintos desafíos que van mermando nuestra incorporación en el mercado laboral o nuestras posibilidades de ascenso. Entonces comienza todo cuando somos jóvenes, porque muchas veces dicen que es mejor no contratarnos o no ascendernos porque no tenemos suficiente experiencia, pero después eso también cambia el argumento y ya cuando estamos en edad fértil, el argumento es otro y es el riesgo de un embarazo o de estar cuidando a nuestros hijos. Entonces es un argumento que va cambiando a lo largo de nuestra vida laboral. Y esto se ve reflejado en la opinión de las madres. Nosotros nos damos cuenta de esta diferencia de posibilidades, de estas brechas, de estas barreras a las que nos vamos enfrentando. Y para cuantificarlo, le preguntamos a las mujeres qué tan conformes están con sus posibilidades de ascenso dentro de sus lugares de trabajo. Y como bien aquí nos muestra el gráfico, la barra de los hombres es mucho más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres en general están más conformes con las posibilidades de ascenso que tienen en su empresa. O sea, más de la mitad está satisfecho o muy satisfecho. Pero cuando vamos a ver a las mujeres, ven aquí en este gráfico, la barra baja, ¿cierto? Vemos que un 48% de las mujeres jóvenes de las centennials están de acuerdo o están satisfechas o muy satisfechas, un 47% de las que son líderes, pero cuando hablamos de madres con hijos, esto baja a un 40%. O sea, de hecho son el grupo estudiado que está menos satisfecho con sus posibilidades de ascenso dentro de sus organizaciones. Y aquí quiero hacer un pequeño anuncio de lo que vemos en el estudio de este año, que tiene que ver con capacitaciones. También a las mujeres se nos capacita menos y eso también termina mermando nuestras posibilidades de ascenso, ¿cierto? Es un breve adelanto de lo que van a encontrar en el estudio de este año también para que queden invitados a verlo. Y acá hay un caso particular que es el de México, que quisimos traer este dato específicamente, porque en Work in Progress le preguntamos a las personas si habían pedido un ascenso o no el último año, y después les preguntamos cómo les fue.
O sea, ¿a qué nos dijeron sí, yo pedí un ascenso este año? Les preguntamos, ok, ¿ese ascenso te lo dieron, lo obtuviste o no? Y aquí tienen los resultados para México. De los hombres con hijos, un 72% fue exitoso, tuvo su ascenso. Y de hecho, es curioso, son el grupo con más éxito. A los padres, podríamos decirlo de una forma simplista, les va muy bien pidiendo ascenso. Ser padres, en cierta forma, es como un escudo protector para que nos vaya bien al pedir estos ascensos. ¿A quién más le va muy bien también? A los hombres sin hijos. O sea, el dato demuestra en México que a los hombres en general les va mucho mejor que a las mujeres al pedir un ascenso. ¿Qué ocurre con las mujeres? Un 49% de las madres tuvieron éxito versus un 47% de las que no tienen hijos. Y México es el país estudiado donde la diferencia entre hombres y mujeres, entre madres y padres, es mayor. O sea, hay un desafío país en poder hacer que el sistema de ascensos de nuestras organizaciones esté beneficiando tanto a hombres como a mujeres y poniendo especial foco en las mujeres con hijos también, entendiendo la brecha salarial que se arrastra. Y el cuarto y penúltimo insight que les queremos dejar del estudio 2025 es que las brechas de género no solamente cuestan dinero, también cuestan bienestar dentro de la organización. Y esto es una alarma para quienes trabajamos en gestión de personas, porque en Work in Progress preguntamos también si es que tenías ganas o no de cambiar de trabajo. Y acá la diferencia es bastante grande entre hombres y mujeres. En las barras celestes claras ven las personas que no tienen intención de cambiar de trabajo. Y en amarillo ven a las que, por el contrario, sí desean cambiar de trabajo, ya sea que lo estén buscando activamente o que simplemente nos hayan dicho que tienen la intención de hacerlo en el mediano plazo. ¿Qué es lo que nos muestran los datos? Más de la mitad de hombres y mujeres no planean cambiar de trabajo. En eso es similar, pero un 49% de los hombres con hijos desea cambiar de trabajo versus un 24% de las mujeres, ¿cierto? Acá esto no suma 100 porque hay un porcentaje que no nos dio una respuesta, no estaba seguro, pero acá vemos que la diferencia entre hombres y mujeres es muy grande y por eso también, como bien mostraba aquí, voy a volver al título de este insight, las brechas de género no solamente cuestan dinero, también cuestan bienestar, porque de hecho justamente le fuimos a preguntar a las personas por qué se cambiarían de trabajo y acá tenemos las razones de quiénes son madres. Las principales razones son falta de crecimiento, mejores oportunidades, compensación, pero también vemos en el lado de derecho falta de propósito y un 30% también indicó burnout. Esto se lo preguntamos a aquellas mujeres que nos habían dicho que tenían intención de cambiar de trabajo. Solamente a ellas le hicimos esta pregunta. Y en esto nosotros hicimos un estudio de burnout también el año pasado, donde ahondamos en qué grupos son más vulnerables a tener burnout, cuáles tienen métricas de salud mental más bajas comparadas con sus pares, y las mujeres son un grupo que está más en riesgo que los hombres, en el general, independiente si son madres o no, pero también las que son madres tienen mayores índices de estrés, mayores índices de burnout, por lo que, como bien decía el inicio de esta parte, una de las consecuencias de estas brechas es también una consecuencia en nuestra salud mental. Y para terminar, el último insight que queremos dar como palabra de aliento también para decir que no todo está perdido con estos datos. También hemos visto cosas que funcionan, cosas que los colaboradores valoran, sobre todo las madres, y uno de ellos que se repite todos los años es la flexibilidad laboral. Nosotros siempre hacemos un ranking en que las personas puedan elegir cuáles son los aspectos que más valoran de un lugar de trabajo, independiente de si es el lugar en el que trabajan ahora o un lugar en el futuro. Y acá hay una diferencia que siempre se da en las mujeres con los hombres. Si vemos el top 3 de elementos más seleccionados, la flexibilidad siempre va a aparecer en las mujeres. Y lo que es curioso, no solamente en las que son madres, que para ellas es su top de preferencia, es lo que más valoran siempre, también en las que no tienen hijos. Entonces, lo que nos muestra este gráfico, por ejemplo, es que para un 43% de las madres, la flexibilidad es uno de los tres aspectos más importantes en un trabajo. En las mujeres sin hijos es la flexibilidad con un 39% que eligió esta opción, ¿cierto? El ambiente laboral es transversal, es importante para todas las personas que encuestamos, y aquí es un llamado también a todos quienes
trabajamos en gestión de personas, que esto es algo que no podemos desatender porque es muy valorado por los colaboradores. Y otro aspecto también interesante en las mujeres con hijos es que para ellas el salario es también muy importante, sin perjudicar flexibilidad necesariamente, que es algo que muchas veces se cree que se puede cambiar uno por el otro. Para las mujeres que son madres, también para las que no lo son, el salario es importante, quizás en menor medida que para los hombres con hijos, porque ahí aparece esta diferencia que vimos, que para las mujeres la flexibilidad es lo más importante, pero el salario lo sigue siendo. Y con estos insights que vimos, estos 5 insights, queríamos dejarlos con 3 acciones para avanzar desde las organizaciones. En el estudio van a encontrar muchas más que los pueden inspirar, a encontrar fuentes de cambio para estas realidades. Quisimos ilustrar solamente 3. La primera es la flexibilidad transversal, es implementar esquemas de teletrabajo, horarios flexibles, y aquí también importa bastante el punto de vista de los padres. Para ellos, aunque lo vimos aquí en el gráfico, no está dentro de sus 3 prioridades, de sus 3 cosas más importantes en un trabajo, es algo que valoran y es algo que piden en sus organizaciones. Muchas veces en las entrevistas que hicimos los padres nos dijeron, para mí es importante tener flexibilidad para poder tener una paternidad más presente. Así que podemos pensar la flexibilidad como un esquema que no solamente favorece a las mujeres que son madres, sino también a los padres. Lo segundo son facilidades de cuidado, es facilitar el acceso a servicios de cuidado infantil, subsidios para guarderías u otras medidas que podamos tomar como organizaciones para que quienes tengan personas a su cuidado, sean madres, padres o tengan otro tipo de personas a su cuidado, puedan tener también cierto respaldo y otras medidas sobre las que puedan confiar, ¿cierto? Acá es muy importante conocer la realidad de nuestros colaboradores también, sobre todo, por ejemplo, quienes tienen que hacer turnos, pueden apoyarse de estos sistemas que les den sus organizaciones, y si no, si es que la organización es pequeña o no cuenta con los medios para hacerlo, la flexibilidad transversal es sin duda una forma rápida de poder dar facilidades de cuidado a quienes trabajan dentro de nuestra organización. Y lo último es un cambio cultural. Nosotros como organización también podemos promover políticas que incentiven la participación de los hombres en tareas de cuidado. Esto es muy importante porque los datos que vimos ahora son fundamentalmente de madres, pero también los padres se pueden hacer parte y las organizaciones pueden fomentar ese cambio cultural. Por ejemplo, hemos visto casos de organizaciones que tienen permiso más allá del legal para que si un hijo se enferma, un padre se pueda ausentar o darle flexibilidad para asistir a actividades del colegio, para ir a controles médicos. Y eso no solamente se transforma en permisos, sino también en cómo el resto de la organización, el resto de nuestros colaboradores perciben esas ideas. Estas son solamente 3 cosas que podemos empezar a aplicar o podemos pensar como organización. Y como les decía, en el estudio van a encontrar muchas otras. Así que les dejamos acá con el QR para que puedan recibir este estudio en sus correos, puedan difundirlo también con personas a quienes crean que les puede interesar. Y esta es la invitación y ahora sí le doy el paso a Pau. Súper, Hasi, muchísimas gracias. Estos insights sin duda nos dan una base muy clara para entender el contexto de dónde estamos partiendo y qué podemos hacer al respecto. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la sección de mitos y realidades, donde la doctora Dinora nos ayudará a desmitificar algunas ideas que a veces damos por hecho sobre estos procesos de fertilidad y contarnos desde el lado más clínico estas realidades que se están viviendo. Así que pues bienvenida, Dino, y el foro es tuyo. Muchas gracias por la invitación. Y como ya adelantaba Pau, hoy quiero hablar de un tema que está muy presente en la vida profesional de las mujeres, aunque parezca que no siempre lo podemos hablar abiertamente, y es esta relación que existe entre la fertilidad, las decisiones de maternidad y cómo empatamos esto con nuestra trayectoria profesional. Ey, perdón. Y bueno, muchas de nosotras hemos escuchado frases como primero va la carrera y luego pensar en los hijos, no se nos vaya a pasar el tiempo y bueno, cuando estamos en estos contextos que ya nos platicaba Hasi hace unos minutos, el siguiente comentario es, oye, apúrate porque después va a ser más difícil que seas mamás. Y bueno, estas frases generan una sensación muy clara, ¿no? Que tenemos que elegir entre el desarrollo profesional y la maternidad. Y esto pareciera una percepción, pero no lo es, ni tampoco es algo que yo me haya inventado. Es algo que cuando vemos los datos poblacionales observamos.
En los últimos años, en la última década, hemos visto cómo van en aumento los nacimientos en mujeres mayores de 30 y de 40 años, mientras que los nacimientos en mujeres menores de 30, de 29 hacia abajo, van evidentemente a la baja. Es decir, las mujeres estamos hoy en día postergando nuestra maternidad y esto no es menor en el entorno laboral, porque muchas de estas decisiones el día de hoy ocurren en paralelo en cómo planeamos nuestro desarrollo profesional. Es decir, el contexto social en el que nos desarrollamos ya cambió, sin embargo, la biología reproductiva no necesariamente puede hacerlo al mismo ritmo. Y aquí es donde aparece una conversación que tal vez muchas de nosotras, muchos de nosotros no tuvimos. Estoy casi segura que a la mayoría de los presentes nos enseñaron en la adolescencia métodos anticonceptivos y cómo prevenir un embarazo, pero muy pocas veces nos enseñaron a entender la fertilidad como un indicador de salud general. Y eso cambia completamente cómo tomamos las decisiones, porque la salud reproductiva es parte de la salud integral de las mujeres. Y algo muy importante, conocerla no implica decidir hoy si quiero ser mamá, cuándo quiero ser mamá o si nunca voy a querer ser mamá, pero sí nos permite entender esto como algo que nos va a acompañar durante toda la vida, desde nuestra infancia, nuestra adolescencia y pasando nuestra etapa reproductiva durante la menopausia. Y tener esta información no define las decisiones que querramos tomar respecto a estos aspectos de nuestra vida, sino que nos habilita para tomarlos. Y cuando esta información no está disponible, muchas decisiones se toman desde la incertidumbre, incluyendo decisiones que impactan directamente nuestros planes de familia y cómo empatamos estos planes con nuestra trayectoria profesional. Y es por eso que hoy quiero compartir con ustedes 5 ideas o 5 mitos que vemos constantemente en consulta, en el área de investigación y que influyen directamente en cómo las mujeres tomamos decisiones sobre nuestra maternidad, sobre nuestra carrera. Y quiero resaltar algunos puntos donde las organizaciones pueden tener una participación para acompañarnos. El primer mito que vemos es que puedo decidir la maternidad cuando sea el momento adecuado en mi carrera. Y si bien tenemos la agencia para tomar estas decisiones, la realidad es que las probabilidades de embarazo en mujeres jóvenes están alrededor del 35 y un 40%. No siempre son 100 y disminuyen progresivamente después de los 30 años, llegando a ser menores al 10% hacia los 40. Entonces, el punto no es que no podamos embarazarnos después, es que las probabilidades cambian y muchas veces tendemos a subestimar estas probabilidades o a sobreestimar estas probabilidades. Y es aquí donde muchas mujeres llegamos a sentir que tenemos que elegir entre ser mamás o no ser mamás o cuándo ser mamás. Pero la realidad es que muchas veces la falta de información es lo que no nos permite planear de forma más eficiente. Porque el momento que profesionalmente es ideal para nosotras para ser mamás no siempre coincide con la biología reproductiva. El segundo mito que vemos es, yo soy una mujer sana, menstruo de forma regular, mi fertilidad seguramente está bien. Y probablemente sí, pero las mujeres nacemos con una reserva ovárica definida y no producimos óvulos nuevos a lo largo de la vida. Vemos esta gráfica aquí donde vemos el número de ovocitos a lo largo de los años. Y esta reserva ovárica comienza a disminuir desde etapas muy tempranas de nuestra vida y es un proceso que se vuelve más evidente después de la menarca, después de nuestra primera menstruación. Y esta reserva continúa disminuyendo progresivamente hasta agotarse durante la etapa de la menopausia. Y lo más importante es que este proceso ocurre de forma silenciosa y que no necesariamente da señales. Es decir, nosotros podemos tener ciclos menstruales regulares, pero aún así tener una reserva ovárica menor a la esperada y que eso modifique nuestros planes reproductivos presentes o del futuro. El tercer mito que escuchamos es que siempre tendré tiempo para decidir ser mamá. Y otra vez, mientras sí podemos decidir cuándo queremos ser mamá, los datos son muy claros. Aún en ciclos de reproducción asistida, las probabilidades de embarazo van disminuyendo importantemente conforme avanza la edad. Disminuye la reserva ovárica, lo cual impacta directamente en la probabilidad de embarazo. Y mucho más importante, la probabilidad de riesgo de alteraciones cromosómicas durante un embarazo aumenta progresivamente después de los 30 años, siendo muy alta y cercana al 100% hacia después de los 40. Pero esto no significa una urgencia inmediata, significa que es información relevante. No es una urgencia que tengamos que decidir en este momento, pero sí es una variable que vale la pena conocer. Porque tener este tipo de información cambia cómo planeamos y cómo empatamos esta información y estos planes con otros aspectos de nuestra vida, como por ejemplo la carrera profesional. El cuarto mito que vemos es que, bueno, esto pasa, pero la tecnología ya puede resolver mi fertilidad en cualquier momento. Y sí, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero hay algo importante que ya mencionaba.
Las tasas de éxito, aún en tratamientos de reproducción asistida, nunca llegan a ser del 100% y estas probabilidades de éxito disminuyen también con la edad. La tecnología nos ayuda muchísimo y nos abre nuevas oportunidades, pero no elimina completamente el impacto del tiempo. Y es aquí cuando se vuelve relevante la conversación de preservación de fertilidad de edades más tempranas, porque lo que buscamos con estas estrategias de congelación de óvulos, congelación de embriones o congelación de espermatozoides incluso en varones, es justamente esto, conservar el potencial reproductivo de este momento y de alguna forma buscar congelar el tiempo para permitirnos empatar estas decisiones y estos tiempos eh, de forma más sencilla. El quinto mito que vemos El quinto mito que vemos es que no hay mucho que podamos hacer sobre mi fertilidad. Es decir, ya sabemos que conforme aumenta la edad materna, disminuye la reserva ovárica y disminuyen las probabilidades de embarazo. Pero la realidad es que hoy sí podemos hacer algo distinto. Podemos conocer el estado de nuestra salud reproductiva antes de querer siquiera buscar un embarazo. Y esto nos permite conocer nuestra salud y planear en consecuencia a ello. Y una de las formas más sencillas de hacerlo es a través de marcadores como la hormona antimuleriana, la cual es un reflejo de nuestra reserva ovárica. Nos sugiere cómo se encuentra esta reserva y esto, aunque no puede predecir exactamente si una mujer se va a poder embarazar o cuándo va a poder hacerlo, sí nos ayudan a entender la salud reproductiva. Y esto es algo muy importante, no es solamente en mujeres que buscan embarazarse, sino que es un indicador que debe interpretarse en contexto acompañado de un experto, ya que no solamente me da información de mi reserva ovárica para ver si me quiero embarazar pronto o no, sino que también puede evidenciar este tipo de marcadores algunos problemas ginecológicos subyacentes o ser una guía importante en mujeres que ya pasaron su etapa reproductiva y se encuentran en un proceso de transición hacia la menopausia. Esto nos permite pasar de reaccionar cuando tenemos un problema a poder anticipar y planear. Y bueno, con esto, las organizaciones aquí sí pueden jugar un rol sumamente relevante, no solamente facilitando el acceso a la información, sino también a herramientas para que estas decisiones y procesos no los vivamos desde la incertidumbre y así nos podamos sentir acompañados y respaldados por las organizaciones a las cuales colaboramos. Y es así que hoy, en 2026, estamos en un momento muy distinto. Hoy podemos evaluar nuestra fertilidad de etapas mucho más tempranas, entender nuestra salud reproductiva y planear si queremos, cómo y cuándo queremos maternar. Hoy en día podemos diagnosticar, podemos preservar, podemos acceder a estrategias de reproducción asistida para resolver problemas que ya se presentaron. Incluso tenemos estrategias de medicina regenerativa que nos permiten ampliar las opciones cuando pareciera que ya es muy tarde. Y tener esta información no es presionar a nadie a ser mamá, es generarnos autonomía para poder tomar estas decisiones desde la información y no desde el desconocimiento. Y con esto me gustaría cerrar con algo muy importante, que es, tal vez no todas queremos ser mamás, tal vez no todas queremos hoy ser mamás, o no sabemos si lo querremos algún día. Y viendo los números y las estadísticas, una realidad es que no todas podremos serlo. Sin embargo, hablar de fertilidad en el entorno laboral no es promover la maternidad, es llevar esto que pareciera privado a lo público y reconocer que la salud reproductiva también es parte del bienestar integral y de algo que las organizaciones en las que colaboramos deberían preocuparse por nosotras. Y bueno, es algo que todas merecemos conocer, es algo que nos da la agencia y el derecho y las oportunidades de tomar decisiones más informadas. El hablar de fertilidad en el trabajo no es presionar a nadie a ser mamá, como les decía, es permitir que estas decisiones de cómo formar nuestra familia las tomemos desde la información, con libertad, de forma preventiva y sobre todo de forma autónoma. Y esto nos permite decidir hoy qué queremos hacer, pero en nuestros propios términos. Muchas gracias por el espacio. Perdón, estaba en mute. Muchas gracias, y no creo que esta información sin duda es súper relevante y creo que confirma lo que comentaba al inicio, ¿no? Que estas decisiones de maternidad, de procesos de fertilidad, no suceden como en un espacio vacío de forma aislada, sino que claramente estos procesos se viven en contextos organizacionales y pues claro que tienen un impacto y ahí entra esa responsabilidad de las empresas de ver qué se puede hacer para acompañarlos. Y pues bueno, para esto quisiera ya irnos un poco hacia el cierre, pero no sin antes hacerles una pregunta estratégica a cada una para resumir un poco el tema y que nos vayamos con los mensajes muy claros.
Entonces, bueno, primero va a hacer una pregunta para ti, Hasi. Y dice así, muchas organizaciones hacen esfuerzos bien intencionados, pero a veces se quedan en gestos simbólicos, como celebrar el Día de las Madres, sin cambiar las condiciones realmente que hay de fondo. Hasi, desde lo que has visto, ¿qué políticas o cambios organizacionales realmente hacen una diferencia en la trayectoria profesional de las madres o de las mujeres? Bueno, lo primero, me encantó la pregunta, quería complementarla con un dato que nosotros tenemos, que es que las madres en los países en los que hacemos este estudio son también el grupo menos conforme con las iniciativas que están haciendo las organizaciones para nivelar la situación, ¿cierto? Algunas de las cosas que hemos visto que funcionan, bueno, la primera, como hablábamos antes, es la flexibilidad. Es una medida que para las organizaciones tiene menor costo que otras, que ya voy a mencionar, pero comparado con otras tiene menor costo y se puede empezar a aplicar de manera más o menos rápida, sobre todo si estamos hablando de puestos de oficina y no operativos, ¿cierto? Eh, Algunas pueden pensar sistemas distintos, podemos pensar flexibilidad, eh, que puedan tener la opción de elegir un día para salir antes o dar una cierta cantidad de días obligatorios presenciales y otros flexibles. Hay distintos esquemas que hemos visto miles de formas en las que las empresas los hacen. Lo segundo tiene que ver con el tema cultural, diría yo, que es cómo también las organizaciones pueden tener políticas que se orienten tanto a madres, pero como a padres también. Creo que hay un sesgo muchas veces en las políticas de las organizaciones, históricamente, en la que se hacen iniciativas que de todas maneras son buenas, pero cargan mucho la maternidad a las madres, siendo que en realidad el tener hijos es algo compartido de todos como sociedad, ¿cierto? Eh, una práctica que yo he visto que ha funcionado muy bien es el postnatal masculino también, por ejemplo, que los padres tengan la posibilidad de tener una cierta cantidad de semanas fuera de la organización cuando acaba de nacer un hijo. Esta es una medida también muy valorada. Y voy a dar una tercera medida que tiene que ver, por ejemplo, con las vacaciones, que es tener políticas de vacaciones que tengan un enfoque para las personas que tienen hijos. Esto también yo lo he visto en organizaciones, también es algo más sencillo de implementar, que es, por ejemplo, cómo podemos favorecer que quienes tengan hijos se puedan tomar sus vacaciones en verano. Y ahí hemos visto casos de organizaciones que premian a quienes se toman vacaciones en verano, eh, para que así, por ejemplo, si te tomas tus días hábiles de vacaciones, te regalan otros 5 días para favorecerte. E incentivar que la organización tenga sus días de vacaciones de forma que coincidan con las vacaciones de los hijos, es vacaciones de verano o durante el año que coinciden con sus vacaciones escolares. Esas son tres medidas súper prácticas que hemos visto de las organizaciones y que han sido muy valoradas tanto por madres como por padres. Buenísimo, muchísimas gracias, Hasi. Y qué importante, creo que yo también sumaría como el hecho de tener este tipo de pláticas a nivel, o sea, a los colaboradores. Ahorita veo y de participantes, digo, no me extraña, pero casi todas somos mujeres o prácticamente todas. Y aquí un poco qué tanto estamos sí involucrando a los hombres, que creo que es una conversación de todos para que también sean conscientes, se entienda y que también desde ahí se puedan proponer diferentes alternativas para este acompañamiento y que realmente se valoren como tal. Y ahora voy contigo, Dino. Doctora, muchas veces pensamos que estos procesos empiezan con el embarazo, pero sabemos que comienzan mucho antes. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que realmente vive una mujer durante la búsqueda o un tratamiento de fertilidad que las empresas normalmente no ven? Muchas gracias. Y sí, es una pregunta muy importante porque como hablábamos durante la charla, en la salud reproductiva no solamente es relevante cuando estamos buscando un embarazo, ¿no? Sino son medidas que se pueden tomar y acompañar a lo largo de toda la vida productiva de una mujer, a través de toda la trayectoria profesional desde etapas muy tempranas hasta etapas también ya mucho más adelante y de más experiencia. Pero centrándonos en cuando una mujer está viviendo un proceso de fertilidad, algo que las organizaciones no necesariamente ven es el tiempo que se requiere
para vivir este proceso. Es decir, en un proceso de fertilidad, el tiempo que las pacientes invierten en citas de seguimiento médico, en los procedimientos necesarios y toda la carga emocional que implica este proceso, siento que muchas veces es invisible hacia las organizaciones y el buscar espacios o mecanismos para que otra vez se vuelva no algo privado, sino que la organización es partícipe simplemente con el permitir estos espacios y permitir estos momentos y dar estos tiempos para que la colaboradora pueda vivir el proceso de un tratamiento de reproducción asistida, sería un gran punto de inicio para cambiar cómo las organizaciones acompañan estos procesos. Buenísimo. Pues muchas gracias a ambas por estas respuestas que creo que resumen o complementan mucho más los insights clave que nos compartieron hace unos momentos. Y aquí tengo una pregunta de Lucía que nos dice, estoy haciendo una tesis sobre el crecimiento profesional de las mujeres en etapa de maternidad, supongo. Además de su estudio, ¿qué otro autor o estudio me recomiendan? Buenísimo. Bueno, te invito, Lucía, a que puedas descargar los estudios que hemos hecho estos años. Esos estudios tienen una sección grande de literatura y de bibliografía para que puedas explorar un poco en los distintos temas sobre qué literatura hemos estado leyendo al respecto. Así que te hago ahí la invitación y ahí vas a encontrar todo. Buenísimo, gracias, Hasi. No sé si tengamos aquí alguna otra pregunta, la verdad es que en el chat no veo otra, pero igual si alguien tiene alguna otra duda, este es el momento. Si no, creo que todo fue muy claro y vamos a pasar a estas últimas slides para cerrar. Para esta le doy la palabra a Lore, igual de Instituto Ingenes, quien nos pueda platicar un poquito sobre este test de fertilidad. Sí, claro, gracias por el espacio y buen día a todos. Y pues sí, como bien comentas, el Instituto Ingenes, con el ánimo de aportar a estos temas, hoy en día ofrece el test de fertilidad. Si bien planteamos la pregunta si siempre tendremos tiempo para ser madres, este test de fertilidad nos ayuda, ya que es una herramienta de medicina preventiva que evalúa la reservación ovárica y sirve para conocer nuestro reloj biológico actual y tomar decisiones obviamente informados sobre cuándo y cómo elegir ser madre sin presiones y ni sorpresas. Hoy en día les ofrecemos este test de fertilidad, o check-up de fertilidad por un precio de 999 y con este cupón de conferencia book pueden obtener este test y es prácticamente ingresar al formulario que ponemos ahí, a ese registro, y también les compartimos, si tienen más dudas, pueden contactarnos en ingenes.com y déjanos tu pregunta. Perfecto, Gracias. gracias Lore. Igual a todas las que están conectadas les vamos a hacer llegar toda esta información para que puedan consultarlo y poder revisarlo después de la sesión. Y por último, a mí me gustaría invitarlos a un siguiente evento que tenemos desde Book. Es un webinar que se llevará a cabo el 13 de abril, llamado El ciclo de oro del talento, cómo conectar el reclutamiento, desarrollo y clima para frenar la rotación, por si están interesados ustedes o reenviarlo a algún conocido que crean que les pueda servir de alguna manera. Están súper invitados. Aquí está el código QR de registro. Igual se los vamos a compartir en el correo de agradecimiento para que tengan toda la información. Y pues bueno, sin más, creo que daremos por terminado el webinar. Muchas gracias a todas las que se conectaron. Espero que haya sido un espacio de gran utilidad y cualquier duda, pues estamos en contacto. Muchas gracias y gracias Dino, Lore y Hasi por el espacio. Gracias por la Gracias a invitación. ustedes. Buen día. Hasta luego.